Bueno, continuando con la estructura, ¿no es cierto?, de los compuestos base de la química orgánica, estuvimos trabajando los alcanos, ¿no es cierto? Ahora aquí están los alquenos, que son compuestos que tienen una estructura carbonada también, con átomos de hidrógeno, pero que contienen lo que se conocen como insaturaciones o dobles enlaces, enlaces pi entre átomos de carbono. Eh, en el caso de los alquenos es solamente un enlace pi entre dos átomos de carbono. En el caso de los alquinos, que vamos a ver un poquito más adelante, pueden ser dos enlaces pi entre dos átomos de carbono, ¿no es cierto? Con átomos de carbono con hibridación sp. En este caso son solamente átomos de carbono con hibridación sp3 y algunos sp2. ¿Ok? Ahora, los compuestos que tienen dobles enlaces y los alquenos en particular son compuestos que ustedes los pueden encontrar en la naturaleza. Los compuestos como el limoneno, el betafelandreno, son terpenos, que es una clase de metabolitos secundarios que se pueden encontrar. Son compuestos relativamente volátiles cuando son pequeños y por lo tanto normalmente son responsables de olores o de señales que se transmiten a través del aire, como en el caso, por ejemplo, del compuesto que está abajo, ¿no es cierto?, el muscalur, que es, ¿no es cierto?, una feromona de una mosca, ¿no? ¿Ya? Cuando los compuestos ya son más grandes, pueden ser, digamos, tener otro tipo de funciones, como por ejemplo este terpeno que es parte de la cera que cubre a las manzanas, por ejemplo. Así que son bastante comunes y por eso que es interesante que los, eh, que los tomemos en cuenta. Ahora, desde el punto de vista de la nomenclatura, los compuestos, los alquenos, ¿no es cierto? Utilizando la nomenclatura base que estábamos trabajando, eh, el- la única diferencia es que cuando elegimos la cadena principal, esta cadena principal tiene que contener al doble enlace de la molécula, ¿no es cierto? Es decir, aunque haya una cadena más grande, con más átomos de carbono, estoy obligado a elegir a la que tiene el doble enlace para poder hacer la nomenclatura, ¿cierto? Una vez que se hace eso, digamos, la numeración de la cadena se hace intentando, ¿no es cierto?, que el doble enlace tenga el número más pequeño, ¿no es cierto? Y después se agregan los grupos que estarían dentro de la cadena, ¿no es cierto?, haciendo eh, como sustituyentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos uno 2 3 4 5 6 7 aunque tengamos una cadena de uno 2 3 4 5 6 7 8. Esta cadena es la que contiene el doble enlace y es la que se considera. Y después el doble enlace se considera primero con esta numeración y no con la numeración contraria porque el doble enlace queda con el número 2 y no con este caso que tendría un número mayor. Una vez que se hace eso, el resto de lo que no está dentro de la cadena del alqueno se considera un sustituyente, como en este caso esta cadena de tres átomos de carbono, o sea, un propilo. Con eso tenemos que es un heptano, pero que tiene un doble enlace en el carbono 2 y por lo tanto se convierte en un hepteno, específicamente en un 2-hepteno. Y tiene un número, ¿no es cierto? O sea, una cadena propilo en el carbono 3, por lo tanto es el 3-propil 2-hepteno. ¿Ok? El- Vamos a después a ver que algunos de estos dobles enlaces o alquenos tienen la capacidad de formar isómeros, tienen isomería parecida a la isomería que se produce en los cicloalcanos que estábamos viendo en la clase anterior. Y en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos que utilizar la nomenclatura cis-trans que vamos a identificar ahora, o EZ, que también es otra forma de indicar lo mismo, ¿no es cierto?, pero que es más completa que el cis-trans. Y ese descriptor, que se conoce como descriptor estereoquímico, tiene que ir al principio del nombre.
¿ok? Entonces, una vez que yo sé cuál es el nombre, como por ejemplo en el caso del 2-hexeno, yo tengo una cadena de 6, por lo tanto hexano con un doble enlace en el carbono 2-hexeno. Específicamente este es el trans 2-hexeno y se distingue del cis 2-hexeno con ese descriptor estereoquímico. ¿Ok? Lo, lo importante es por qué se puede producir esta isomería cis-trans de alquenos o isomería geométrica que también se le conoce. Se produce porque el enlace carbono-carbono de un enlace que contiene un enlace pi, un enlace sigma y un enlace pi, pierde la libre rotación que normalmente tienen los enlaces sigma. Y esa pérdida de libre rotación hace que la orientación de los sustituyentes que están en cada uno de los átomos de carbono esté fija. Entonces, por ejemplo, en este buteno que tenemos aquí, entre dos butenos, nosotros tenemos dos opciones. Podemos tener los dos grupos metilo que están como sustituyentes de los dos átomos de carbono sp2, tenerlos al mismo lado de digamos, contiguos en el espacio o contrarios en el espacio. Cuando están contiguos, los grupos sustituyentes importantes, esencialmente cuando los demás son hidrógenos, digamos, o los distintos de hidrógeno, se dice que es el cis 2-buteno, y cuando están a lados contrarios o no están contiguos en el espacio, entonces se dice que son trans. ¿Okay? Ahora, esto solamente funciona si es que lo que nosotros estamos utilizando es cada uno de los átomos de carbono sp2 solo tiene un sustituyente hidrógeno y otro diferente de hidrógeno, nada más. ¿Ok? Vamos a ver de que después la única manera de hacerlo con otras moléculas más complejas es utilizando la nomenclatura EZ, que es la nomenclatura de Canino-Liprelo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el enlace sigma con un enlace pi pierde la libre rotación? Porque el enlace pi, al tener una interacción por arriba y por abajo del plano del doble enlace, el giro de ese enlace requeriría el rompimiento de esa interacción, por lo tanto el rompimiento del enlace pi, para poder dar la vuelta en lo que normalmente sería simplemente una conformación en el caso de un enlace sigma simple. ¿Ok? Entonces, eso hace que no se pueda producir el enlace, la libre rotación, y por lo tanto se produzca esta estereoisomería cis-trans. Ahora, esta isomería cis-trans juega un rol en el proceso de visión, ¿no es cierto?, que se produce en la retina, en el ojo, y está relacionado precisamente con la isomería cis-trans que tiene la rodopsina, un compuesto derivado de un terpeno, y este compuesto está unido, ¿no es cierto?, a una proteína llamada opsina, y esta relación, digamos, esta estructura de doble enlace, tiene la capacidad, o el doble enlace tiene la capacidad de generar lo que se conoce como isomería cis-trans, digamos una reacción de isomería cis-trans en donde yo tengo un compuesto cis que puede generar el compuesto trans bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Esta isomerización cis-trans se puede producir por temperatura, pero muy comúnmente también se produce por radiación ultravioleta o visible ultravioleta. Entonces, esta molécula que está, digamos, biosintetizada con la estructura cis, al estar expuesta a la radiación UV visible, se isomeriza en el trans, y eso produce un cambio conformacional en la proteína que lleva a una señalización de ese punto en el ojo, en la retina, y por lo tanto una señalización, ¿no es cierto?, de la presencia de luz en ese punto. ¿Ok? Lo que nos lleva, lo que luego genera un impulso nervioso, y ese impulso nervioso eventualmente en el cerebro se convierte en una imagen. ¿Ok? Entonces, después está esta meta-rodopsina 2, que es una rodopsina trans, ¿no es cierto? Es sustituida nuevamente por una cis, y el proceso, digamos, se va renovando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos saber
cuando un compuesto es cis o es trans, cuando los carbonos sp2 del doble enlace tienen más de un grupo distinto de hidrógeno. Por ejemplo, en este caso tenemos un compuesto que tiene un cloro y un metilo en uno de los carbonos. Entonces, ¿cómo yo puedo decir si es cis o es trans? Podría considerar al cloro como importante y decir que está en el mismo espacio del bromo y por lo tanto sería el compuesto cis, pero alguien podría decir, bueno, pero el metilo es más voluminoso. Si el metilo es más voluminoso, entonces debería ser trans. La única manera de hacer eso es utilizar un sistema de priorización de los grupos, y ese sistema de priorización se conoce como sistema de Kahn, Inglot y Prelog, por los científicos que lo propusieron, y deriva en que se utilizan una serie de reglas para identificar específicamente el átomo más importante o el grupo más importante en cada uno de los lados del doble enlace, y cuando las prioridades altas están en el mismo lado, en el mismo espacio, lo que sería el equivalente a un cis, se dice que es un isómero Z, y si están a lados contrarios se dice que es un isómero E, que sería el equivalente al isómero trans. Ahora, ¿cuáles son esas reglas? Las reglas de Canino y Prelog son relativamente simples. Lo primero es identificar el número atómico del primer átomo que está en el sustituyente. Si en el caso que estábamos proponiendo, ¿no es cierto?, el cloro tiene un número atómico mayor que el átomo de carbono del metilo y por lo tanto es de mayor prioridad. El bromo, evidentemente, más que el hidrógeno, y por lo tanto este compuesto era el isómero Z o el equivalente al cis. ¿Okay? En un segundo caso, en una segunda regla, si es que los números atómicos fuesen los mismos, ¿no es cierto?, se debe continuar en la cadena para encontrar una diferencia, ¿ya? Y ver si en esa diferencia se produce una diferencia de número atómico. Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no es cierto?, de la molécula que está al lado izquierdo, tenemos el isómero Z. En el lado izquierdo tenemos un cloro y directamente unido al carbono sp2 un carbono. El cloro tiene mayor número atómico, el cloro gana aunque el grupo sea más grande o tenga más grupos, etcétera. Es directamente el átomo que está unido. En el otro átomo de carbono, el de la derecha, nosotros tenemos un carbono arriba y un carbono abajo, por lo tanto tengo que continuar. En el sustituyente que está abajo, el que sigue es un oxígeno que tiene mayor número atómico que cualquiera de los dos carbonos que siguen en el otro grupo, y por lo tanto gana, y eso indica que los dos grupos están al mismo lado, son isómeros Z. ¿Okay? Y finalmente, el caso, ¿no es cierto?, de que hayan, digamos, dobles enlaces en los mismos sustituyentes, y en esos casos se consideran los enlaces como enlaces múltiples, más que enlaces dobles o triples. ¿Eso qué significa? Que para mí un grupo, por ejemplo, como el que está abajo, de un triple, de un alquino, ¿no es cierto?, de un carbono, triple enlace carbono, ¿no es cierto?, en ese caso yo no lo considero como un triple enlace, sino que lo considero como 3 veces enlaces ACH, CH, CH, CH. ¿Okay? Y aquí lo mismo, CH2, CH2. Y los sigo tratando de la misma manera. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo 2 átomos de carbono. Este átomo de carbono sigue a otro átomo de carbono y aquí sigue a un oxígeno, por lo tanto este es más importante. Y en este caso tengo un átomo de carbono que sigue a otro átomo de carbono y estos también siguen a otro átomo de carbono. En ese caso, como este es un enlace, yo lo considero como múltiples enlaces, entonces tengo un CH para acá y un CH para acá, y este tiene un carbono pero tiene 3 hidrógenos, y este tiene 2 hidrógenos y un carbono, entonces se considera que es más importante y queda en el enlace Z. ¿Okay? Es decir, sería el equivalente a cis. Y otra opción o otro caso, ¿no es cierto?, es cuando hay isótopos. En esos casos los isótopos de mayor peso son los que se consideran más importantes. O sea, mismo número atómico, pero diferente número másico, diferente masa. Entonces en ese caso tenemos el deuterio más importante que el hidrógeno.
Ese sería, en la gran mayoría de los casos, eso es lo que se utiliza. Eh, Esto tiene importancia, por ejemplo, cuando se hacen marcajes isotópicos para determinar, ¿no es cierto?, ciertos procesos biológicos, algo que se utiliza bastante. Aquí hay un par de ejemplos que pueden hacer. Eh, los podemos después, en la reunión los podemos detallar para poder hacerlos en una pizarra y todo. Pero esencialmente, ¿no es cierto? En cada uno de estos dobles enlaces yo puedo dibujar el isómero E y el isómero Z, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, yo en uno de los átomos de carbono voy a tener un hidrógeno y un grupo etilo, y en el otro caso voy a tener un hidrógeno y un grupo metilo. Esos dos grupos, ¿no es cierto? Cuando yo dibujo ahora una estructura como la que estábamos dibujando antes, ¿no es cierto? En donde yo tengo que identificar para qué lado va cada grupo, voy a tener dos opciones: dejar los dos grupos sustituyentes metilo-etilo al mismo lado o a lados contrarios. Cuando están a lados, digamos, al mismo lado, entonces serían el equivalente a un cis, que sería isomería Z. Y en el caso contrario serían isómero E. ¿Ok? En los casos que ustedes encuentran acá se van a tener que hacer distinciones un poco mayores para poder identificar cuál es cuál. ¿Ok? Así que eso se los dejo para que lo hagan. Ahora también están los alquinos. Los alquinos en realidad no tienen digamos, diferencia con los alquenos. En el tema de la nomenclatura, en vez de utilizar el eno, se usa el ino. Por lo tanto, cuando yo tengo, por ejemplo, una cadena, como en el caso de la primera molécula, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, sería un octano que tiene un triple enlace, octino. La numeración más corta es de derecha a izquierda, con el triple enlace en el carbono 3, por lo tanto es un 3-octino. Y el único sustituyente estaría, ¿no es cierto?, en el carbono 6, y por lo tanto este sería un 6-metil-3-octino. ¿Ok? En el caso de tener un triple enlace y un doble enlace juntos, el nombre padre tiene digamos, la ubicación tiene que tener la cadena del triple enlace, pero curiosamente la numeración tiene que ser la mejor para el doble enlace y no para el triple enlace, es decir, no tienen prioridad en la numeración. Entonces, por ejemplo, en este caso, un heptin 6-ino, es porque la numeración se hizo de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. ¿Ok? Pero como les comenté cuando empezamos a ver el tema de la nomenclatura, esto no es algo que tenga mayor importancia, son reglas que podrían cambiar de un día para otro, y por lo tanto no tienen mayor importancia, no es algo que a nosotros nos preocupe demasiado, conocer cada una de las recovecos de la nomenclatura orgánica. ¿Ok?